tengo el placer de trabajar. Y este es el primer curso que hemos programado con una empresa que formé ya hace 8 años. Y bueno, esperemos que pueda ser pues escuchado, pueda tener una buena cantidad de participantes, ¿no? Y que lo bueno de estos cursos, digamos, libres es que podemos, no tenemos la rigidez de un plan que siempre te marca la universidad para la que uno dicta. Entonces por eso es que lo vamos a hacer con bastantes casuísticas, con bastantes experiencias. No va a ser un curso eminentemente práctico. Vamos a contar muchas historias y vamos a plantear casos que me han sucedido para ver cómo lo afrontaría cada participante. Bueno, eh, vamos a iniciar. Voy a compartir mi pantalla. Este webinar tiene una duración de más o menos 45 minutos, dejando los últimos 10, 15 minutos para consultas que pueden ir haciendo a través del chat, ¿no? Lo ideal es que en el chat hagan las consultas que ustedes crean convenientes y yo las voy a ir respondiendo, bueno, conforme se vayan presentando o también hacia el final. Les agradezco a todos su presencia en este webinar y sin más vamos a empezar a conversar con Edward Deming. Ya habíamos hecho un primer webinar conversando con Michael Hammer y ahora, bueno, vamos a conversar un poco con Edward Deming. Vamos a iniciar. Y bueno, iniciamos comentando un poquito lo que yo considero la obra maestra de Deming, ¿no? Un libro publicado en 1982, Out of the Crisis, en donde en el capítulo 2 se exponen pues, los 14 puntos, los 14 principios para la gestión, ¿no? Que el mundo, es bueno decirlo, cada vez más se orienta a que los estándares sean cada vez más genéricos y lejos de presentar una serie de herramientas o pasos muy estrictos para aplicar algún método o alguna técnica de gestión. Ahora se exponen más principios. Y esto lo he podido comprobar porque en la última versión, la versión 7 del PMBOK, que es el estándar de proyectos, ya ha dejado de lado, por ejemplo, los procesos, ¿no? Los procesos y las áreas de conocimiento, y ahora se centra el PMBOK en principios. Obviamente las herramientas, los métodos, los procesos siempre van a estar ahí, se tienen que aplicar, pero ahora lo importante en el caso del PMBOK son los principios. Y de la misma forma pasa con otros estándares como la ISO 9001, por ejemplo, que en su última versión, la del 2015, ya no exige tantos procedimientos documentados, sino que por el contrario marca, digamos, lineamientos generales y ya cada institución, cada empresa que los aplica, elige la herramienta o el método o el proceso que cree conveniente o la técnica, digamos así. Entonces, bueno, vamos a comentar los principios. De hecho, no nos va a dar tiempo de comentar todos los principios, porque además el webinar está organizado de tal manera que
que al principio vamos a presentar algunas frases muy famosas de Deming, ¿no? Como hicimos en el anterior webinar, como si estuviéramos conversando, digamos, con el gran Edward Deming. Y luego de ello ya vamos a comentar algunos de los principios más relevantes que yo he creído conveniente presentar. Bien, vamos a ver un poquito de la historia relevante de Deming. La década del 50 al 60 fue la década dorada para Deming, ¿no? De hecho, Deming ya venía haciendo un trabajo importante en Estados Unidos, pero como muchos saben, en la década del 50 del siglo pasado, entre 1950 y 1960, ¿no? Edward Deming pues trabaja estos, estos métodos de la calidad en Japón, ¿no? En realidad, inicialmente Deming va a dirigir algunos censos, esto ya luego de la Segunda Guerra Mundial. Deming va enviado por el gobierno americano a Japón, ¿no? El gobierno de Estados Unidos, y comienza a dictar, aprovechando en realidad que está ya haciendo este trabajo, dirigiendo censos, comienza a aprovechar para dictar algunas conferencias sobre calidad y sobre todo sobre el tema del control estadístico, ¿no? Que era un tema que él venía trabajando mucho en compañías de telecomunicaciones en Estados Unidos. Ya a mediados de la década, la JUSE, ¿no? Que es, yo diría, una especie de análogo a Sociedad Nacional de Industrias en Japón, comienza a trabajar con Deming promoviendo la gestión basada en la calidad, ¿no? Temas como el PHBA y siguiendo con el control estadístico fueron temas que Deming trabajó mucho en conferencias, en asesorías de la mano, repito, con la JUSE en Japón. Todo esto paralelamente a el desarrollo que venía haciendo esta empresa emblemática de la calidad que era Toyota. Y dicho sea de paso, esto no se menciona mucho, pero aprovecho para comentarlo. También en esa década, de forma paralela, en Estados Unidos, los hermanos McDonald's, esto se ve en una película que se estrenó hace algunos años que se llama Hambre de Poder, o The Founder, el fundador, es el nombre en inglés. En español, el nombre de la película es Hambre de Poder, está en YouTube la película. Y ahí se cuenta la historia de que en esta década también, de manera paralela a lo que hacía Toyota en Japón, en Estados Unidos, los hermanos McDonald's también comenzaron a aplicar técnicas que hoy el mundo conoce como Lean, ¿no? Es bien sabido que Taiichi Ohno en Toyota comenzó a crear todas las técnicas que luego fueron llamadas el TPS, Sistema de Producción Toyota, y que luego ya en los 80s, ¿no? Ya por acá más o menos, ¿no? Los 80s, Guma bautizó o rebautizó como Lean, ¿no? Y bueno, hay toda una discusión teórico-académica que siempre veo en LinkedIn. Bueno, yo soy, como siempre comento, adicto a LinkedIn. Y hay todo, siempre veo una discusión entre la gente, entre si Lean es igual a TPS o es lo mismo que TPS. Muchos colegas mexicanos dicen, no, Lean ha deformado el TPS. Bueno, cada quien tiene su visión del tema, pero lo cierto es que el TPS en los años 50, paralelo a este trabajo que hacía Deming,
fue desarrollado, y también en Estados Unidos de manera paralela, los hermanos McDonald desarrollaban una serie de técnicas para fabricar comida, ¿no? Bueno, a diferencia de Toyota, que usó las técnicas para fabricar carros, los hermanos McDonald desarrollaron técnicas para fabricar y vender comida, ¿no? Y al final, como el mundo fue testigo, las técnicas pues sirven para fabricar y vender lo que sean. Incluso hoy son aplicadas al sector público y ya le han ido poniendo nombres, ¿no? Tipo Lean Government, Lean Healthcare, fueron aplicadas en diversos sectores, en diversas industrias y ahí con el nombre adaptado. Pero en realidad las técnicas para mejorar los procesos son transversales a cualquier sector. Bueno, ya en 1960 Deming es reconocido por el gobierno japonés y se instaura lo que hasta hoy se conoce como el premio Deming, que es el premio a la calidad en Japón. Bueno, esto es un poquito para ver un poco de contexto de cómo se desarrollaron estas técnicas de calidad y cómo se ubica todo el aporte de Deming dentro de lo que es la calidad en el mundo actual. Vamos a comenzar, como ya había anunciado, conversando un poco con Deming, que acá tengo una figura un poco más joven. La mayoría de las fotos que hay de Deming son ya de Deming mayor, ¿no? Pero hay algunas también de Deming cuando estaba un poco más joven, esa es una de ellas. Y bueno, vamos a comentar un poquito sobre estas frases, a conversar un poco con el maestro Edward Deming. Bueno, Edward Deming, una de las frases que a mí más me gustan es esta que está aquí. De hecho, casi todas mis clases, en realidad todas mis clases que tienen que ver con el tema de procesos, yo las suelo iniciar con esta frase de Edward Deming, ¿no? Y dice, si usted no puede describir lo que está haciendo como un proceso, usted no sabe lo que está haciendo, ¿no? Entonces, es importante que en un proceso, y acá me ayudo con la imagen, cada uno de estos trabajadores, cada una de estas personas que está acá, no solo sepa hacer o sepa en qué consiste su actividad, su función o su pequeño proceso, digamos, ¿no? Sino que deben ser capaces de describir toda la cadena, incluso desde atrás, porque si bien es cierto, acá está el camión y acá la materia prima y acá, digamos, la entrega de la materia prima al proceso productivo, hay aquí otros procesos detrás que también deberían ser conocidos por todos. Y claro, evidentemente cada quien tiene que saber hacer lo que hace y ser bueno en ello. El principio de la división de trabajo que es tan tayloriano, digamos, eso está bien, eso tiene su lógica, pero debe ser complementado con la visión y el conocimiento de todo el proceso productivo hasta que llega al cliente. E incluso también aquí después hay una serie de procesos que podrían ser, digamos, los procesos que conocemos como postventa, ¿no? Y todo el proceso debe ser conocido por todos, ¿no? Yo creo que si uno es gerente de un proceso, lo primero que debe hacer es asegurarse de que todos los ejecutores del proceso saben toda la historia, ¿no? Y como digo, no solo la historia que va desde aquí hasta aquí, sino la historia que viene desde aquí y va hasta incluso la postventa, ¿no? Porque acá incluso puede estar el diseño, aquí puede estar la planificación estratégica, y todo ello debe o el conocimiento del mercado de repente, ¿no?
los procesos para conocer al cliente. Y todo ello debe ser conocido, toda la secuencia debe ser entendida, conocida por cada uno de estos trabajadores, ¿no? Todos, incluso los de acá también, y también los de postventa deben conocer hacia atrás lo que pasa. Entonces, eso yo creo que es lo importante, ¿no? De esta frase que tenía Deming. Entonces, y yo le diría a Deming que acá en Perú, cosa que no pasa en otros países, la gente no suele conocer todo el proceso, ¿no? Y no suele tener claro su aporte, ¿no? O sea, cómo yo desde aquí aporto para que todo el proceso funcione de manera óptima. Y obviamente eso también impacta en la calidad de su trabajo. Entonces le diría a Deming, aquí en Perú estamos muy débiles con eso. Y bueno, pues hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar esos aspectos. Yo diría una de las primeras cosas que se debe trabajar en el mundo de los procesos y de la mejora continua. Bien. Esa era una primera frase de Deming que quería comentar. Otra frase muy conocida de Edward Deming, que en realidad tiene sus variantes también acá, está planteada como vemos, sin datos, solo eres otra persona más dando su opinión. Y esto también tiene una variante, ¿no? Como decía, que es en Dios confío, de lo demás tráiganme datos, ¿no? Era también otra frase, una variante de esta frase de Deming, y donde la idea es, si ya tenemos el proceso, ¿no? Si ya tenemos el proceso claro, la secuencia bien definida, y tenemos que la gente que trabaja en el proceso conoce todo el proceso, es un tema ya cultural. Bueno, pues el proceso también va a generar datos, ¿no? El proceso, conforme avanza, genera datos, ¿no? Y esta misma gente debe ser consciente de la importancia de ingresar los datos que luego se van a convertir en información, en resultados, en cuadros o en gráficos de control, si es que usamos la herramienta gráficos de control, y que sobre eso el decisor, acá tenemos un decisor que debe guiarse de información para tomar la decisión. Y eso es lo que decía él, ¿no? Oye, el decisor no debe guiarse, por lo menos no únicamente de su percepción, de su intuición, sino también de edad. Y aquí también entra un poco, a veces, en contradicción, y hay que saberlo manejar, el tema de la gestión ágil, ¿no? Porque a veces la gestión ágil, con la finalidad de hacerse rápida, de hacerse veloz, obvia a veces es la importancia del análisis de datos, ¿no? Porque a veces los procesos no están acumulando datos, y entonces hay que hacer un trabajo adicional para acumular estos datos y luego presentar esto, y sobre esto plantear la acción de mejora. Pero yo he tenido casos, y esto es un poco también lo que les comentaba, vamos a ver en el curso. He tenido situaciones donde el vicepresidente de un banco, por ejemplo, importante, el VP de un banco grande aquí en el Perú, me decía, pero Miguel, no hay tiempo para acumular datos y generar gráficos, ¿no? Y que este gráfico, además, como los gráficos de control hacen, me ayuden a encontrar la causa
No, Miguel, esto me lo dijo el vicepresidente de un banco grande del Perú. No, Miguel, olvídate. Acá yo no quiero a Sherlock Holmes. Tú tienes que darme ahorita la acción para mejorar. Yo necesito agilidad. Y eso es cierto en parte. El mundo necesita agilidad. Y es cierto que podemos ir a partir de la experiencia, intuición, percepción de los trabajadores o de algún experto, podemos ir generando lo que se conoce como quick wins, acciones rápidas para mejorar. También es cierto que paralelamente debemos pasar por esto, porque de lo contrario nunca vamos a encontrar la verdadera acción de mejora o la acción de mejora más profunda o incluso la innovación. La mejora ya la puedes tener aquí con métodos rápidos, algún círculo de calidad, es cierto, pero luego la verdadera innovación es más probable que la encuentres pasando por esto, ¿no? Y bueno, ahí viene también todo el tema del Big Data, el Data Analyze, la minería de datos, ¿no? Que claro, hay que saberlo, como digo, manejar, ¿no? Porque entra un poco en contraposición con el mundo de la agilidad, pero justamente ahí está el manejo del caos, ¿no? Esta habilidad tan gerencial que es el manejo de las situaciones, digamos, opuestas dentro de una organización, que es en el fondo teoría del caos, ¿no? Hay que saber manejar el equilibrio entre lo que nos expone una teoría, una práctica y lo que expone otra, ¿no? Y ahí está la habilidad gerencial. Esa parte no hay forma de enseñarla, esa parte es algo que se va entrenando, se va aprendiendo en la práctica, ¿no? Como mejoradores de procesos vamos a tener que ir aprendiendo esto en el tiempo. Bien, otra frase potente que quería comentar de Deming es esta, ¿no? No es suficiente la buena intención, digamos, el querer dar tu mejor esfuerzo. Eso no es suficiente. Hay que tener conocimiento, capacitar, y eso se complementa con el mejor esfuerzo. Entonces ahí también la labor importante de cualquier gerente o responsable de la mejora de un proceso en poder hacer que la gente pase por inducciones, por ejemplo, ¿no? Inducciones, capacitaciones, darle el tiempo para que pueda darse esta situación y complementarla no solo con clases en aula, por decirlo de alguna manera, sino también, como se ve acá en la imagen, en campo, ¿no? Y tanto en aula como en el campo, también aplicar un poco lo que es la gestión del conocimiento, es decir, que este señor sea alguien de la misma empresa que entrena a gente de la empresa, ¿no? Alguien que tiene know-how de la empresa, no solo el capacitador externo, que puede ser también necesario, sino también alguien de la misma empresa. Entonces, ahí hay una chamba interesante porque tú tienes que identificar dentro de tu organización, ¿no? Y acá sí voy a dibujar un organigrama, a pesar que en teoría los hombres de procesos no somos amigos del organigrama, pero ojo, el organigrama va a existir siempre, no es mala idea tampoco. La cosa es tener la visión de proceso, pero sin decir que el organigrama no sirve para nada. Yo estoy en contra de eso. A mí, en una de las clases que yo tuve de la maestría que yo hice, el profesor llegó y lo primero que dijo: señores, el organigrama va a pasar a la historia, va a morir, olvídense el organigrama, estamos en un mundo transversal, estamos en un mundo de procesos.
Y yo me preguntaba, como dice ¿no? Los que hacen este chiste con la presentadora Cristina Saralegui, ¿será cierto es? ¿Será cierto es? Yo dudé un poco y el tiempo medio que me ha dado la razón porque el organigrama sigue existiendo, es necesario y puede ser también una imagen útil. Ojo con eso, no mates el organigrama. Y decía, ¿cuál es la chamba aquí en gestión del conocimiento? Identificar dónde están las personas que tienen algún conocimiento X, y este conocimiento lo necesita otra persona por acá, o otro grupo de personas por acá. Entonces, el trabajo está en darse cuenta de quién lo tiene y a quién se lo debe hacer llegar. Y cómo se lo debe hacer llegar. Esta es una forma, pero como dije también, la capacitación en campo es otra forma potente de hacerlo llegar. Y algo también muy importante son estas pizarritas, que las veo muy poco, estas pizarritas que se ven acá, que las veo muy poco en las fábricas del Perú. Pero son sumamente potentes, ayudan a lo que en Lean se conoce como gestión visual, o en TPS, gestión visual, en donde la gente aprende porque aprende a leer los resultados del proceso. Y eso te enseña mucho, ¿no? Estas pizarritas en medio de las fábricas, en medio del proceso productivo, son fundamentales para generar ese aprendizaje. Y definitivamente también impulsan la mejora y lo que se conoce como el Gemba Walk, ¿no? Esta técnica de irse paseando por el proceso para mejorarlo, ¿no? Bien, entonces eso a partir de lo de Deming, yo le diría al maestro Deming, te comentaría un poco cómo han evolucionado las técnicas del TPS y del Lean y cómo estas pizarritas pues pueden servir mucho para generar esto que él decía, ¿no? Este saber qué hacer. Bueno, esas fueron algunas frases de Deming que, como dije, quería comentar en el inicio de la primera parte de este webinar. Y luego, como también ya había anunciado, quería comentar algunos de los 14 principios para la gerencia. Como ya dijimos, esto está en el libro Salida de la Crisis, capítulo 2. Y bueno, vamos a comentar algunas. Bueno, una de las primeras, de hecho la primera, es de los primeros 14 puntos o 14 principios, es esta, ¿no? Se debe crear constancia en el propósito de mejorar el producto y el servicio. Y esto lo que te dice es que debemos siempre buscar la capacidad de la organización para innovar. Esto se convierte en un activo intangible que la gente que ejecuta los procesos, acá está la gente ejecutando procesos, que esta gente tenga capacidad de innovar, es un activo para la organización, ¿no? Entonces tienes que trabajar, tienes que desarrollar esa capacidad de innovar. Y también tienes que tener el método, ¿no? O sea, ellos para innovar tienen que tener un método. No se trata, ojo, esto que voy a decir es muy importante, porque no se trata de que la gente simplemente se le ocurra algo y lo haga. No funciona tanto así. Es cierto que eso puede ser útil bajo ciertos contextos, sí, pero también puede ser un riesgo. Nuevamente, teoría del caos, ¿no? Saber hasta qué punto es bueno algo y en qué punto ya no tanto. Capacidad gerencial clave. Y justamente el método para poder innovar también puede reducir riesgos, sobre todo porque hay procesos en donde la gente no puede innovar de mutuo propio, ¿no? O sea, no puede ponerse creativa
así porque sí. Sectores como seguridad, por ejemplo, ¿no? Seguridad de instalaciones, seguridad en el traslado de valorados, por ejemplo. Son situaciones donde el cumplimiento estricto del proceso es fundamental para reducir el riesgo de pérdida. Entonces ahí tú puedes innovar, pero bajo un método, ¿no? Puedes tener una idea nueva, innovadora, pero no la vas a implementar porque se te ocurre. Porque los procedimientos en el mundo en los sectores de seguridad, que es el ejemplo que he dado, tienen que cumplirse de manera estricta y solo así reduces el riesgo. Sin embargo, puede haber un método, una forma en que tú puedas hacer llegar tu idea y que esa idea pueda ser implementada y eso llevar a la innovación. ¿Y por qué he puesto esta técnica, que es una técnica de innovación relativamente moderna, ¿no? Que ahora también incluso es parte de algunos métodos ágiles o de algunos marcos metodológicos ágiles que le llaman así? Es porque Deming en el libro menciona que un aspecto importante donde se debe innovar siempre es en el diseño de productos o servicios. Y si bien es cierto, esta técnica te puede servir para innovar en cualquier aspecto, no solo en el diseño, sino en cualquier otro aspecto. Quería precisar esto, ¿no? Porque es ahí donde Deming hace una precisión. Innova mucho en el diseño de tu producto o de servicio. Y bueno, punto importante de uno de los 14 puntos. Otro punto que me parece fundamental es el de no depender de la inspección en masa. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a un poco la evolución de la gestión de la calidad, en donde antiguamente, y recuerden que el libro de Deming es del 82, entonces todavía la gente tenía mucho la idea que la calidad era igual al control de la calidad. Y eso me pasa aún ahora. Por ejemplo, yo tengo parientes mayores que varios me dicen, Miguel, o sobrino, ¿verdad? Tú trabajas en control de calidad. A pesar que yo les he comentado cuál es mi trabajo, ¿no? Ellos tienen el chip. Bueno, no son gente técnica, no tienen por qué saber el detalle de esto, pero vamos al chip que hay en el mundo todavía, ¿no? Mira que te estoy hablando de hoy, 2023. Imagínate en el 82. La gente decía calidad igual control de calidad. Y eso es algo que ya no es así y de hecho no debe ser así. Deming aporta hacia el cambio de este chip desde uno de sus principios, porque ahora funcionamos bajo lo que se conoce la calidad total, o sea, la calidad en la gestión de la organización. Si bien es cierto, calidad total es un término ochentero, por decirlo de alguna manera, que viene con el TQM, ¿no? Esto también ha ido evolucionando hacia la gestión de calidad, al quality management, ¿no? Y de hecho ya los sistemas ISO, modelos de excelencia, te hablan de la gestión de la calidad. Porque la calidad ya es, no es solo enfocada en el proceso productivo, en su control, en la prevención de que todo salga bien, sino y es una forma de gestionar, ¿no? Yo siempre que voy donde algún empresario mediano, pequeño, le digo, oye, dime, ¿tú sabes que existe un manual o varios manuales que te dicen cómo gestionar tu empresa? Y ellos se sorprenden, ¿no? Porque me dicen, ¿cómo que existen manuales
que me dicen cómo gestionar. Yo le digo, claro, y sí, o sea, ya tú no tienes que inventar nada, o no tienes que guiarte solo de tu intuición o de tu conocimiento básico de cómo gestionar. Porque ya existe documentos que te dicen qué hacer para gestionar toda tu empresa. Y ahí están los modelos de excelencia, las normas de calidad ISO 9001 o ISO 9004. Esas son las que te dicen cómo gestionar. Pero lo que te queda a ti es aprenderlas, interpretarlas y aplicar. No gestionar de acuerdo a lo que tú crees, porque ya la calidad es una forma de gestionar. Entonces, claro, lo que pasa es que en el Perú tenemos tanta informalidad que los empresarios no tienen el nivel de educación o de capacidad de entendimiento suficiente para interpretar y aplicar la norma. Necesitan al consultor y como el consultor cobra, dicen, no, muy caro, mejor sigo como estoy. Y ahí el tema de que tenemos empresas poco competitivas, ¿no? Pero ese es el camino. Yo creo que más allá del trasfondo social de lo que acabo de decir, ahí está lo que hay que hacer. Tenemos que hacer que nuestras empresas se gestionen con calidad. Porque además ya lo dice Deming cuando habla, también en ese mismo libro, no lo puse acá porque, como digo, la charla no es tan larga, pero ya lo dice Deming cuando habla de la reacción en cadena. Un trabajo con calidad te lleva a empresas con calidad y te lleva a un país competitivo. Otra de las frases que tiene Deming, o uno de los principios que tiene Deming es no compres solo en base al precio, ¿no? A veces la gente aquí un poquito que cuando yo digo esto, la gente que no conoce mucho esto se raya, digamos, entra en shock porque dice, no, pero el precio es importantísimo. Sí, está bien, el precio es importante, pero tiene que haber un equilibrio y tienes que tener también, y por eso puse esta imagen, las características. No negocies las características críticas de el insumo que vas a comprar. Si tu insumo debe tener ciertas características, forma, medida, color, lo que sea, cualquier característica, estas deben ser, deben primar. ¿Y qué sucede? ¿Qué termina sucediendo? Que nosotros queremos negociar, ¿no? Y queremos regatearle al proveedor, ¿no? Ganarle al proveedor. Yo he visto casos de gente que me dice, nosotros tenemos un comprador espectacular porque le regatea y hace que los proveedores se bajen. Es una fiera negociando. Yo digo, eso no es una fiera negociando. Será una fiera regateando, pero no es una fiera negociando. Porque el buen negociador primero busca las características y luego equilibra el precio, porque si yo hoy pisoteo a mi proveedor se va a vengar en algún momento. Me va a cobrar por aquí, no me va a dar todos de la misma forma, no me va a dar todos de la misma medida y finalmente me va a terminar perjudicando. Y esto funciona, dicho sea de paso, ojo, no solo con las compras de materia prima, sino también con las compras de servicios que vienen con personas o incluso la contratación de personal. Te regatean el servicio profesional y eso finalmente también perjudica. Tiene gente que no está motivada y demás, ¿no? Bien, desechar el miedo es otro de los principios que quería comentar. ¿Y por qué pongo la imagen de este señor? Y pongo aquí sus productos. Porque hay una historia que a mí me la contó un profesor mío, que además es amigo mío, quien además un mentor mío, en quien yo confío mucho. Y él siempre cuenta esta historia. Y yo luego de eso, cuando tuve alumnos que trabajaban en esta empresa, me confirmaron esta historia que voy a contar de este señor.
Ahí me la contó, doy los créditos, mi profesor Luis Felipe Calderón, profesor de SAN. Y como dije, luego pude comprobar que efectivamente esto pasaba en esta empresa. Cuando un operario que trabajaba para este señor, que es Máximo San Román, ha tenido vida política también. Pero bueno, cuando un operario, ellos fabrican estos hornos para hacer panes, que están en muchas panaderías del Perú y del extranjero, dicho sea de paso, ¿no? Él empezó de la nada, era muy pobre, estudió, ni siquiera llegó en su momento a ser profesional, era un técnico simplemente, pero era un apasionado de hacer máquinas. Y cuando él ya tenía su empresa grande, tenía trabajadores que hacían las máquinas, cuando un trabajador venía y le comentaba que había tratado de hacer una innovación, sea que le hubiera salido bien la idea o mal la idea, él sacaba dinero de su bolsillo en ese momento y le daba 100 soles, 50 soles. Esa era una práctica que tenía él. Cada trabajador que trataba de hacer algo innovador en el proceso de fabricar estas máquinas, cuando sea que le salía bien o le salía mal, venía y se lo comentaba. Obviamente él verificaba que efectivamente este trabajador había tratado de hacer algo nuevo. Repito, al margen que lo lograron o no, él verificaba, y luego que verificaba en campo, él sacaba de su billetera en ese momento dinero y se lo daba como una propina. Una práctica que luego no solo verifiqué con alumnos que tuve que trabajaban ahí, que era cierta, sino que además ya los hijos, ¿no?, cuando entra la segunda generación, comenzaron a criticar al papá que hacía esto, ¿no? Y me imagino que ya hoy, no sé si él cada vez que va a su fábrica hace eso, sigue haciendo eso. Pero por lo menos me enteré que era una práctica que era criticada por la nueva generación. Más allá de si esto es bueno, es malo, o la forma de administrar las empresas familiares, esta práctica contribuye con esto. Los contextos de innovación requieren de libertad. Y la libertad requiere de no miedo. Si tu gente tiene miedo, olvídate de libertad y olvídate de innovación. Por eso esos jefes que dan miedo, que hay muchos acá, y todavía hay mucha gente que cree, ¿no? Todavía yo he escuchado el famoso, tienes que tener don de mando. Don de mando. Aquí te refieres con don de mando. ¿Es un don el mando? Bueno, eso es que te tengan miedo. Si no te tienen miedo, la gente no opera. Pensamiento antiguo, yo diría arcaico, muy relacionado con estilos de liderazgo que ya no funcionan. Y creo que esta es la última, sí, para ir con las preguntas. También relacionado con el tema de procesos, se elimina las barreras entre las áreas de staff. Deming habla de las áreas de investigación y desarrollo, producción, diseño, en fin. Pero el tema es, elimina estas barreras. Este es un dibujito muy famoso que viene de la norma ISO de procesos del 2004. Y acá también aparece, mire, esta es otra imagen donde están las barreras, ¿no? Y esto tiene la forma de organigrama, pues, ¿no? Pero el proceso rebasa la barrera, ¿no? Dice acá, viene por acá,
rompe la barrera, continúa por acá, rompe la barrera, continúa por acá, continúa por acá, continúa por acá, y este es el proceso. Y ahí la importancia, y con esto termino, de definir al dueño del proceso. Y el dueño del proceso tiene que ser uno de ellos, ¿sabes? Porque tiene que ser un líder. Lo típico, caso típico, es que estos tres me dicen, Miguel, que el dueño sea él. No, pues no, absurdo. El dueño no puede ser él. El dueño tiene que ser uno de ustedes. No, pero es que yo solo mando sobre ellos. Yo no mando sobre ellos. Eso no tiene nada que ver. Ser dueño del proceso no es tener un mando. Es liderar con ellos todo este proceso. Es lo que mucha gente no entiende. Bueno, no sé si hay algunas preguntas. Ahí están nuestras redes sociales. Bueno, esta presentación evidentemente va a ser compartida por todos ustedes. Ahí está mi contacto, por si quiere alguna duda, consulta. Encantado yo de poder atenderlos. No sé si hay alguna, vamos a ver. Vamos a ver si hay alguna consulta. A ver. Vamos a pasar también dos cositas dentro de unos minutos, un videíto. No, ahí debe haber habido algún error en el flyer. Ahí Carlita, de 5 a 10, dice, es de 8 a 10. Gracias a... ya, ahí ya lo corrigió Carlita. Ok, ojo Carlita con eso. Sí, ya, ahí Carlita se va a contactar, Sumaya, para el curso. Gracias Franklin por los saludos. En pocos días vamos a hacer otro webinar. Ahí se van a enterar todos los que participan, entran a una base de datos y siempre les vamos informando de los webinars que hacemos. Así que ahí ya te vas a enterar. Ajá, Paola, buena pregunta. ¿Cómo cambiar la cultura tradicional a una cultura por proceso? Yo creo que, mira, te voy a decir algo. Una de las mejores formas para cambiar hacia la cultura por procesos es juntando las partes del proceso. O sea, si hay una parte del proceso que se hace acá, otra se hace acá y otra se hace por allá, lo mejor, no siempre posible, es juntarlos. Eso lo decía Michael Hammer en su libro Reingeniería y es también un principio del TPS. En la medida en que tú juntes los procesos, juntes las partes de los procesos, haces cultura de procesos, porque ya yo estoy junto a él. Entonces le doy y veo lo que hace. Y el otro está junto a él y le da y ve lo que hace. Entonces, en la medida en que los procesos estén juntos, física o virtualmente, se crea cultura de procesos. No siempre es viable juntar. A veces hay restricciones que nos impiden juntar, pero hay que tratar de hacerlo. Y en el curso que vamos a ver, hay un caso clarísimo sobre este tema. Y bueno, aparte está la capacitación constante, la capacitación en campo, el manejo de indicadores, estas pizarras, todo eso suma hacia una cultura por proceso. Espero haber respondido en algo, Sandra, su consulta. Esa de juntar es clave. La mayoría de gente no la tiene clara. Junta el proceso físico virtualmente. Junta. Y trabaja lotes pequeños. O sea, no acumules. Es el principio del Lean. Porque si tú juntas, le tienes que dar uno por uno, digamos, en teoría. Lo que se conoce como One Piece Flow. ¿No? Flujo continuo de uno. Le das uno por uno, reciben, votan, reciben, votan. No acumulan.
Y esa es la mejor forma, eso es principio TPS, principio japonés. A ver, uy, qué linda pregunta. Mi gurú favorito, sin duda alguna, y ya viene el webinar conversando con mi gurú favorito, el gran maestro Eliyahu Goldratt. Tengo varios, definitivamente, todos con los que he conversado hasta ahora. Deming, Michael Hammer, son mi gurú de hecho. Pero mi gurú favorito, sin duda alguna, yo he leído la meta creo que 20 veces en mi vida. 20 veces he leído el mismo libro. Y ahora estoy releyendo La Decisión, que es el libro que hizo, es un libro póstumo, lo comenzó haciendo con Efrat Goldratt, su hija, la hija con la que mejor se llevó Eli Goldratt, y en obra póstuma publica Efrat el libro que sale con la autoría de los dos, ¿no? Eli Goldratt y Efrat Goldratt, La Decisión. Gran libro, no es obvio, también es un gran libro. No, Goldratt era de otro planeta. Para mí Goldratt es el Messi del mundo de los procesos. Gracias por la pregunta, Francis. Y dicho sea de paso, teoría de restricciones tiene mucho parecido con Lean. Tiene mucho parecido con Lean. Y se complementa, y hay algo que se llama TLS, Top Lean Six Sigma. De hecho, Jeff Cox tiene un libro que se llama Velocidad. Bueno, es coautor con otros dos autores más, donde expone la teoría del TLS, o sea, TOC con Lean y Six Sigma. Pero prima TOC, ojo, porque la lógica de TOC es irrefutable. Bueno, ya lo vamos a comentar en el próximo webinar conversando con el maestro Eli Goldratt. Bien. Ahí, Paola, Carlita, por favor, contactarse con Paola para la información del curso. Aldo Siu, mi buen amigo Aldo Siu. A ver, él está muy metido, Aldo está muy metido en el tema de Data Science, algo que hemos comentado. Y nos dice que, claro, ahora el Data Science se mezcla con Lean Six Sigma y mejora continua. No, si la pregunta que me hace Aldo es si creo que hay algunas cosas que se fusionan entre Data y Lean Six Sigma. Es evidente porque ambos, Lean y Six Sigma, necesitan datos. Acuérdate. No, Eli Goldratt fallece en 2011, cáncer al pulmón. Eli Goldratt es famoso, un paréntesis, perdón Aldo, al comentario de Francis. Eli Goldratt era famoso porque fumaba en sus conferencias. En pleno siglo XXI, donde ya había salido la canción de Nubeluz, Papi, 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 deja de fumar, a Goldratt le llegó la canción y Goldratt fumaba en plena conferencia. Bueno, cáncer al pulmón, joven. Bueno, y bueno, claro, como te decía Aldo, si no hay datos, no hay Lean ni Six Sigma. Así de contundente, porque Lean necesita los datos para calcular el lead time y el takt time, ¿verdad? Los tiempos de cada operación y los tiempos de inventario entre cada operación. Y eso se logra captando datos, no hay de otra. Sea porque vas con tu formato y tu tablilla a captar datos, o sea porque te los da un sistema. Y Six Sigma ni qué decir, pues, porque sin datos no tengo la capacidad del proceso y tampoco tengo la forma de validar. Acuérdate que Six Sigma tiene la validación estadística. Sin validación estadística, ANOVA, prueba de hipótesis, no hay Six Sigma. Entonces, ahí la importancia de el tema de la data para Lean o para Six Sigma. ¿Puede haber mejora de procesos sin data? Ah, claro. Yo me junto con la gente, hago una lluvia de ideas, puedo mejorar el proceso, plantear una mejora y puede ser muy buena la mejora y no use nada de data. Sí, seguro. Eso puede pasar. Puede pasar. Pero no tienes, no puedes ir más allá. ¿No? Lamentablemente muchas empresas se gestionan así. Y dije lluvia de ideas, y lluvia de ideas ya es bastante, ¿no? Porque algunas ni lluvia de ideas hacen. Simplemente hablan un rato, conversan un rato, plantean la mejora, ya, pues, que sea lo que Dios quiera.
Y bueno, es parte de la falta de competitividad que hay en las empresas, ¿no? Bien, si no hay más preguntas, les voy a pedir dos cosas, que esperen por favor, un pequeño videíto con la información del curso y una encuestita sobre el webinar. Espero que les haya gustado. Adelante, Carlita, por favor. Vamos con el videíto. Ahí está, como digo, es un curso full de experiencias, ¿ah? Ojo, es para conocedores en realidad, no es para gente muy novata. Obviamente lo dicto yo, vamos a plantear casos que me han pasado a mí, como lo que te conté de este vicepresidente de operaciones. Sigue, Carlita, adelante. Bueno, quien les habla va a ser el expositor. Creo que ya todos los que están aquí saben más o menos quién soy. Ahí están las fechas, de 8 a 10. Creo que en el flyer salió mal, hay que corregir, Carlita. Y los números de contacto. Igual todos van a recibir este videito, todos los que han venido, todos los inscritos. Ahí están, donde nos pueden seguir, ver y contactar con Carlita para que puedan participar del curso. Primer curso que hacemos de manera libre. Lo bueno es que no tiene la rigidez de un curso académico. Es full caso, o sea, es conversación a tope. Bien, vamos a pasar una encuestita. Les agradezco por su tiempo. Espero que les haya gustado el webinar. Gracias a todos. Y bueno, hacemos más webinar. Vamos a seguir conversando con gurús. Ahí está la encuestita, ahí está el link, por favor, si fueran tan amables. Gracias Francis por haber venido. Siempre es un gusto interactuar contigo. Gracias Franklin, a todos, Sandra, Sumaya, muy amables. Y Hansel, gracias. Ya. Gracias Aldo. Qué bueno que nos has podido acompañar. Y nada, vienen próximos webinars, se les va a estar informando, como a todos los que siempre participan. Hacemos ya una base de datos con todos los que participaron la vez anterior y ahora también. Y bueno, les llega la grabación de este webinar y les llega también la PPT a todos. Y gracias, José. Claro que sí, Sandra. Nos vemos pronto. Uy, ojo, Carlita, salió un error. A ver, fíjate. Sí, Sumaya, ahí te llega. Muchas gracias por tu interés. Ahí te llega la información. Claro que sí, claro que sí. Gracias a todos. Ok. Gracias, Eder. Gracias. Ahí está de nuevo, Beraldo. Algunos sí que me parece que sí les salió bien la encuestita. Los que no pudieron, a ver, intenten de nuevo con ese link. Muy amables. Muy amables. Nos vemos pronto. Buen fin de semana. Cuídense. Los dejo con la encuesta. Gracias, Carlita. Nos vemos. Gracias.